Bueno, compañeros, muy buenos días. ¿Cómo vamos esta semana, muchachos? Bien. Bueno, listo. Bienvenidos entonces a nuestra quinta tutoría de gestión y evaluación de proyectos. En el día de hoy vamos a abordar el tema de el estudio de mercado. Pero primero, como es costumbre, ustedes saben, muchachos, abro pues el micrófono para las personas que quieran participar con los temas libres. Y luego miramos un poquito si hay algunas dudas o algunas preguntas sobre lo que llevamos hasta el momento. Listo, muchachos. Entonces, ¿quién desea participar, que haya leído algo, se haya enterado de algo esta semana interesante que nos quiera compartir? Y- sí, sí, sí. La verdad yo no he leído nada sobre eso. ¿Alguno de los compañeros se enteró de algo así? Sí. Tenaz, ¿cierto? ¿Qué opinión les merece a ustedes eso? Listo, muchas gracias. Sin embargo, mire, sí, Juan. Sí, digamos que todo ese tema ha sido especulativo siempre. Simplemente lo que rescato yo ahí es que independientemente de que haya una fuente confiable, que es muy difícil en esos casos,
y que haya, digamos, una comprobación de que realmente, pues eso está eh, sucediendo, pues uno sí podría, digamos, de manera un poquito lógica, pues de pronto reconocer que pues sí, es muy factible que haya vida en otros planetas. Yo pienso que uno de los pensamientos más egoístas que podamos tener nosotros es pensar que estamos solos aquí, o sea, en esta inmensidad que ni siquiera nos cabe, o sea, ni siquiera nos ha podido caber en el cerebro, no tenemos la capacidad ni siquiera para entender el tamaño, entonces, y pensar que estamos solos. Pero de otra parte me causa curiosidad de cómo el hombre, esta semana me vi un documental que hay en Netflix cortico sobre el coronavirus, es de como de 30 minutos. Entonces habla de la falta de preparación que tuvo todo el mundo, no solo Colombia, sino todo el mundo frente a una situación de estas que es inesperada, ¿cierto? Pero sin embargo, en este momento, a raíz de esas noticias, pues hablamos nosotros de que nos vamos a preparar, o que China va a preparar, o que Estados Unidos para un ataque de algo que ni siquiera conocemos, ¿cierto? Sería como más o menos igual. La pregunta sería, por qué no nos preparamos para cosas que realmente son reales? Cuando vi este documental esta semana, pues que citan las fuentes de los investigadores chinos y de algunas otras referentes pues, de epidemiología a nivel mundial, hablan de que en este momento, además del coronavirus, podrían estar en desarrollo alrededor de 6 o 7 virus con igual o con similar peligrosidad, digamos, que el COVID-19. Y sin embargo, frente a eso, pues no se hizo. Se habló en el documental, hablan sobre el comunicado de la OMS del año pasado, de septiembre, en donde pues más o menos advertía lo que venía pasando, pero pues definitivamente no tiene, la OMS no tiene ni los recursos, ni tiene la autoridad, ni tiene nada de eso. Entonces habla también en el documental, habla varias veces el dueño de Microsoft, y entonces habla sobre pues cómo nosotros nos preparamos para la guerra, más fácil, o sea, vivimos mucho más preparados para la guerra, pero pues en últimas el enemigo puede no ser físico, puede no ser físico no, sino puede no ser otro país o una fuerza, un ejército extranjero, sino pues en este momento lo que estamos viviendo. Entonces me parece como curioso eso, digamos que vivamos como con más predisposición para prepararnos para una guerra que para prepararnos para unas amenazas que realmente son latentes y que las tenemos en este momento, o si no, pues miremos cómo estamos en este momento, ¿cierto? Todo el mundo encerrado por miedo a un enemigo que no conocemos, que no podemos ver y que nos está atacando a todos. No sé qué piensen ustedes.
Bueno, muchachos, interesante el tema. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, vamos a empezar entonces con lo siguiente, muchachos. ¿Cómo vamos hasta aquí? O sea, ya los estudios legal y organizacional ya están arriba. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre alguno de esos puntos? Eh, no sé. O seguimos ya, entramos de una vez con el tema del mercado. Sí, claro. Listo, muchachos. ¿Algo más? Bueno, listo. Entonces vamos a abordar el tema de hoy, como lo hacemos de costumbre. Vamos a mirar una presentación que yo tengo donde vamos a hablar un poco sobre unos conceptos muy básicos sobre lo que es el mercadeo como tal, que es como una ciencia social, digámoslo así. Y luego cómo aplica, digamos, dentro del proyecto para definir como los puntos básicos que vamos a tener en cuenta en el estudio de mercado para determinar con este estudio entonces, darnos respuesta a la pregunta de si ese producto que nosotros estamos planteando, ese producto que estamos evaluando, digámoslo así, ese proyecto, si va a tener una cabida en el mercado, si realmente tiene un espacio, si realmente va a tener una demanda, que es realmente la parte más compleja, digamos, además de establecer la viabilidad financiera. Yo diría que la parte, segunda parte más crucial que tiene la evaluación de proyectos es definir esto, es definir desde el punto de vista de un estudio de mercado si el producto si tiene posibilidades de ser exitoso en un mercado X ¿sí? Que yo haya elegido, ciudad, país, región, bueno, no sé. Entonces les voy a compartir la presentación, la vamos a ir mirando y nos vamos a poner de acuerdo en algunos conceptos muy básicos, como les digo. Yo no soy experto en mercadeo, sobre lo básico que va a llevar nuestro estudio de mercados como tal. ¿Les parece, muchachos? Ahí ya la ven. Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a empezar diciendo lo siguiente. Bueno, los objetivos entonces principales sería inicialmente comprender la forma como se aplica el marketing en la formulación de proyectos. Vamos a tratar de ligar esos dos temas, digamos el concepto de marketing como tal y los elementos básicos del marketing, lo que se desarrolla, digamos, en un proceso de marketing y cómo lo ligamos con el desarrollo del proyecto que nosotros estamos llevando a cabo. Lo primero es definir qué es la publicidad. La publicidad, entonces, según esta definición, todas estas definiciones son de Philip Kotler, que es uno de los referentes en mercadeo, digamos, más importantes a nivel mundial. La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado para informar, persuadir
o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve con la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros. Entonces, en últimas, ¿qué es la publicidad? Cuando yo hablo, digamos, de un proceso de mercadeo como tal, respetando obviamente toda la gama, digamos, que hay de estudios y de avances sobre el tema de mercadeo, a nivel general y muy grosso modo, nosotros lo podríamos mirar en tres pasos. El primero es definir el producto como tal. Es decir, es tener claro qué es lo que yo vendo y qué es lo que ofrezco a un mercado específico, ¿cierto? Lo segundo es definir ese mercado específico, es decir, definir cuál es el target, se lo llaman los expertos en mercadeo, el target o el mercado objetivo al cual está dirigido ese producto que yo tengo para ofrecer. Y lo tercero, habiendo establecido ya cuál es mi producto, es decir, cuando yo ya sé qué es lo que yo vendo y sé a quién se lo voy a vender, la tercera estrategia es la publicidad o la comunicación, es decir, cómo les llevo el mensaje a ese mercado objetivo, cómo les cuento que yo tengo un producto que diseñé y que es ideal para ellos y que tiene estas y estas características, ¿cierto? Más o menos, vuelvo y les repito, respetando eh, todos los trabajos y todo eso, porque como les digo, yo no soy experto en mercadeo, pero grosso modo lo que se hace en el proceso es eso, definir producto, definir target o mercado objetivo y definir estrategia de comunicación. Y dentro de la estrategia de comunicación está la publicidad. Ustedes saben que hay productos que necesitan más publicidad que otros. Por ejemplo, hoy en día, ustedes saben que el consumo de las gaseosas ha venido disminuyendo a través del tiempo, ¿cierto? Por aquella tendencia que tiene el humano de cada vez ser más fitness, aunque no lo sea realmente, pero pues por lo menos lo aparente, ¿cierto que sí? Sí, digamos lo que yo quiero, el punto, claro, es que cuando yo digo que no son totalmente fitness, no es hablando del producto como tal, sino de la actitud de la persona, ¿cierto? Nosotros muchas veces pedimos una Coca-Cola cero o nos tomamos un té sin azúcar o una bebida light y después nos comemos dos empanadas. ¿Sí me hago entender? Es decir, hay cosas que nosotros hacemos como por, mejor dicho, eso es como cuando uno hace dieta. La mayoría de las dietas van para la cabeza y no para el estómago, no, y no para la barriga, para bajar la barriga. Es para uno sentirse bien con uno mismo, por un tema psicológico que nosotros manejamos, ¿cierto? Entonces, hoy en día, por ejemplo, vender una gaseosa es difícil, es más difícil que antes, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ustedes ven que las bebidas gaseosas, Postobón, Coca-Cola, son altamente publicitadas. Y eso, y el hecho de que sean altamente publicitadas las hace altamente costosas, ¿cierto que sí? Porque la publicidad en televisión vale mucha plata. Leía por ahí un artículo hace un tiempo en donde una gaseosa, yo no sé cuánto vale una gaseosa en una tienda, una Coca-Cola, por ejemplo. No, pues no, de tamaño personal, digamos así, como de tres, ¿qué son? 350 o tres. Eso debe valer por ahí 1.200 pesos, ¿o qué? O no sé. ¿Sí? Y leía yo que, digamos que un gran porcentaje de ese dinero que uno paga está representado en la publicidad que ellos hacen. Es decir, es un producto que necesita mucha publicidad para poder que me lo vendan hoy en día. Y ustedes ven que la publicidad de ellos es fuerte, ¿cierto? Eh, por ejemplo, Postobón, pues ellos mismos tienen su propio canal en donde permanentemente están publicitando sus productos. Entonces, la publicidad, digamos, es esa tercera parte de ese ciclo, mirado muy grosso modo del proceso de mercadeo, en donde yo cuento, donde yo voy y publico, digámoslo así, valga la redundancia, las bondades de mi producto a ese mercado que yo quiero atender como tal. Una definición de marketing de Philip Kotler también.
Dice, la mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. ¿Qué es valor y qué es precio? O sea, el valor, recordemos que el precio del producto está tasado en pesos o en dólares o en euros, ¿cierto? Y el valor es diferente. ¿Qué es el valor? ¿Qué podría definirse como valor? Exacto, la percepción que usted le da, ¿cierto? Digamos que para usted, sí, para usted, por ejemplo, un celular en 2 millones puede ser excelente y usted lo compra y usted da los 2 millones por él. Hay otra persona que le parece que es demasiado dinero por un celular, ¿cierto? Y más bien se consigue uno más económico. La diferencia está en el precio, ¿cierto? Pero y lo otro está en la mente de la persona. El marketing trata de intervenir la mente de las personas, el top of mind o el branding que llaman o el posicionamiento de marca en la mente de las personas. ¿Para qué? Pues para generarle valor a los productos, es decir, para que cuando me ofrezcan ese celular en 2 millones, yo le dé el valor, ¿sí? De los 2 millones y pague eso, ¿cierto? Pero entonces tengo que buscar el mercado específico para eso. Más o menos el marketing lo que trata de hacer entonces es eso, digamos, es como transmitir como deseo y capacidad de pago en negocios como tal. Si yo quiero un celular, yo le doy un valor X y tal, me lo ofrecen, me lo publicitan, yo lo compro y cuando yo tengo la capacidad para comprarlo, pues se conforma el mercado como tal. Es decir, ante la necesidad que yo tengo y la capacidad de compra, ahí hay un negocio potencial, un negocio latente. No sé si sea claro, muchachos. Como hemos hablado, como hablado sí, dígame. Sí, claro. Sí, digamos que es el estudio de todo lo que yo necesito para colocar ese producto en un mercado a un precio determinado y dándole un valor X en un mercado objetivo, en un mercado que yo he definido previamente. Cuando yo defino un mercado, digamos, mi producto está destinado para el mercado de, por ejemplo, masculino entre 20 y 35 años, pues no quiere decir que alguien de 50 no lo pueda comprar, simplemente yo estoy atendiendo a un mercado específico, pero pues ampliamente se podría expandir, digámoslo así, pero pues yo normalmente en el mercado moderno los focus group que llaman o los nichos de mercado son cada vez más pequeños, por eso los productores tienen que estarse moviendo permanentemente. En marketing se llaman los blancos móviles. Ustedes ven, por ejemplo, como lo que son productos de aseo, por ejemplo, cremas dentales, champús, todo eso, ellos viven sacando permanentemente nuevas marcas, nuevos productos, nuevas innovaciones, porque los nichos de mercado son muy pequeños, ¿sí? Entonces permanentemente están sacan el champú, hoy entonces es con argán, mañana es con sábila, después es con aguacate, después es sí, y lo van moviendo, ¿por qué? Porque ellos se mueven, todo ese mercado se mueve, se llama blancos móviles, entonces si se quedan estáticos, muy seguramente la competencia se los va a tragar enteros. Todo esto, digamos, del mercado, pues obviamente nace de la necesidad que tiene una persona, de los deseos que tenga, ¿cierto? No solamente una necesidad, sino simplemente un deseo, un antojo y tal, de demandas puntuales que se convierten en productos, en intercambio, y cuando esos productos adquieren, digamos, o la persona tiene la capacidad de pago para adquirir esos productos que desea, que demanda o que necesita, se produce el intercambio por intermedio de una transacción y se configura el mercado como tal. Digamos, ese es como el concepto general del marketing, ¿sí? Necesitar algo, desear algo, demandar algo, establecer un producto, generar un intercambio con una capacidad de pago, con una capacidad de compra, una transacción y todo va a un mercado como tal. En esto, digamos, de las necesidades, ustedes saben que hoy en día el marketing trabaja mucho el tema psicológico, ¿sí? O neurológico, digámoslo así. Se habla mucho hoy en día del neuromarketing o del psicomarketing, en donde se establece que, más o menos, que dicen los señores que trabajan estas teorías, y es que los seres humanos o las personas tomamos las decisiones desde la emoción. Ustedes saben que dice la teoría que nosotros todavía, los humanos todavía tenemos tres cerebros, ¿cierto? Tenemos el cerebro primitivo o el reptiliano, tenemos el tallo límbico y tenemos el neocórtex, o sea, el cerebro pensante que tenemos hoy en día.
se dice que esas decisiones de mercadeo o de comprar vienen desde la emoción, es decir, desde el tallo límbico, sino que son momentáneas. Pero después de que yo tomo esa decisión, tengo que buscar una justificación. Entonces tengo que ir al neocórtex, al cerebro pensante, para buscar una justificación para eso que yo compré mediante una emoción. No sé si eso sea claro, muchachos. Es decir, cuando usted va a la calle, ustedes saben que uno va, los hombres vamos a la calle, vamos a una gran superficie y nosotros vemos, por ejemplo, herramientas, tecnología, cosas, ¿sí me entienden? A uno le gusta ir por allá, yo voy, miro los computadores nuevos que hayan salido y veo como esos kits de herramientas que uno a veces compra, esos estuches de destornilladores que no sirve para nada, que uno los guarda por ahí, son juguetes. Entonces, sin embargo, eso si está ahí, perdón, sí. Sí, sí, claro, digamos que no, es que nosotros somos una especie que se cría, digamos, a punta de pura dopamina. Nosotros crecimos a punta de dopamina, de la descarga, de percibir una descarga de dopamina por algo que fuera placentero. Las mamás, por ejemplo, creen que un niño recién nacido quiere a la mamá. No, él no quiere a la mamá, él quiere la fuente de alimento porque eso le genera dopamina, le genera tranquilidad, le genera una sensación de bienestar, ¿sí? El calor que ella le brinda, tal, la limpieza, todo eso y tal, pero los niños son amorales, totalmente, hasta cierto momento, son amorales, ellos no sienten nada, solamente obedecen a la dopamina, a las descargas de dopamina, eso lo han estudiado pues. Sí, lo que nosotros llamamos el instinto, que es tan difícil de manejar. O sea, de esa teoría habla mucho mm, Howard Gardner, el de las inteligencias múltiples, que habla un poquito sobre la inteligencia emocional, interpersonal e intrapersonal. La interpersonal, perdón, la intrapersonal, que sería la más importante, es la capacidad de dominarse uno mismo, la capacidad de manejar los deseos o las necesidades o las demandas. Es decir, es ser racional en las decisiones, pero eso no es fácil, eso es muy difícil. Y el concepto del marketing moderno lo entiende. Ellos apelan a la irracionalidad de la mente humana, es decir, a la capacidad que tiene para dejarse llevar por la emoción en el momento. Eso es como, vea, las mujeres, ustedes ven que, si ustedes ven el closet de una mujer, pueden ver el de una hermana de ustedes o bueno y tal, y eso tiene una cantidad de zapatos que no se ponen, ¿sí? Que no utilizan. ¿Por qué compran tantos zapatos? Por el deseo, o sea, van, ellas instintivamente tienen, no sé, no se ha establecido científicamente por qué el gusto exagerado que tienen las mujeres por los zapatos. Ustedes saben que uno tiene unos tenis, unos de salir, unos de tan, unas chanclas, bueno, no sé, digamos que uno no llega a uno no llega a 5 pares de zapatos. Ah, sí, claro. ¿Y qué son? Sí, usted, por ejemplo, esos tipos, por ejemplo, pues que tienen de pronto, no sé, mafiosos o grandes empresarios, bueno, sí, pueden ser gente que le haya conseguido el dinero, que tiene una colección de autos. ¿Usted para qué tiene una colección de autos? Pues lo mira uno, pues es una bobada, ¿cierto? Eso no es una necesidad ni de transporte ni nada, o sea, porque cuando usted tiene una colección de carros, usted ni siquiera monta en ellos. O sea, usted los tiene ahí para que vengan y los vean y los amigos vean la colección de autos que tiene. Entonces eso parte de distintas, obviamente de muy distintas necesidades, como lo decía Maslow, que ahorita lo vamos a ver en la pirámide de necesidades como tal. Entonces, digamos, para resumir, ese concepto de marketing utiliza mucho, obviamente, ese deseo irracional de la persona. Entonces se dice que la persona toma la decisión desde la emoción y después busca una razón
para justificar esa decisión. Entonces, el marketing que trata de que cuando usted, digamos, lo voy a expresar coloquialmente, cuando usted está caliente, cuando usted quiere comprar eso, pues obviamente es el momento para vendérselo, ¿sí? Y el marketing entiende eso, entonces yo tengo que cerrarle la venta ya, porque si lo demoro, muy factiblemente usted vaya a buscar en su cerebro pensante, en su cerebro objetivo, la razón para comprar eso y no la encuentre, ¿sí? Y encuentre que ya no la necesita. Entonces, digamos, en marketing hay una explicación que da Philip Kotler, que es un poquito, digamos, machista, pero bueno, es importante. De pronto nos aclara algo. Dice, la venta, digamos, es como las mujeres, ¿cierto? Los clientes se comportan como las mujeres. Una mujer un día dice que sí y otro día dice que no. ¿Por qué? Yo no sé, ¿cierto? El cliente también. Entonces, hay que, como las mujeres, hay que aprovechar pues cuando digan que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque muy factiblemente no lo vuelvan a decir. Sí, es claro eso. Es decir, el cliente puede que hoy quiera comprar eso, sí, y esté decidido porque está emocionado, pero mañana ya dice, uy, no, venga, no, eso vale mucha plata, yo no necesito, es mejor esperar, ta, ta, ta. Entonces toma otra decisión. Entonces el marketing lo que trata hoy en día con la parte psicológica y la parte neurológica es como de analizar eso, muchachos. Bueno, la necesidad básicamente pues es un estado de carencia percibida y de acuerdo con la pirámide de necesidades de Maslow, que seguramente la han visto ustedes en algunos otros cursos, eh, sobre los tipos de necesidades, esto sí lo hemos visto, ¿cierto? Bueno, este señor, este psicólogo Abraham Maslow, propuso esta escala de necesidades básicas de una persona, ¿sí? De necesidades de un ser humano. Entonces él empieza hablando de las necesidades fisiológicas, ¿sí? Las necesidades de alimento, bebida, sexo, refugio, ¿sí? Que son las necesidades más básicas que tiene una persona. Luego pasa a cuando suple estas necesidades, cuando tiene alimento, bebida, cuando tiene filiación y tal, sexual, que es reproductiva, y refugio, pues pasa a necesitar otras cosas como la seguridad, la protección, el orden, pertenecer a una sociedad. Y luego pasa, digamos, a los que son de afecto o filiación, pertenencia y amor, que dice, ya necesita, digamos, afecto, pertenencia a un grupo, aceptación, bueno, todas estas cosas. Luego pasa a un nivel de estima, donde es el respeto a uno mismo, la reputación, el prestigio, el estatus, lo que me da a mí como la esencia del ser, es decir, el puesto que yo ocupo dentro de una sociedad. Eso es muy importante. Y superada esta etapa vienen las necesidades de autorrealización, aquellas personas que tienen solucionadas todas las necesidades y se pueden dedicar al altruismo como tal. Son personas de necesidades personales de alcanzar plenitud. Es decir, las personas que ya se dedican a la filantropía, a la escritura, bueno, a muchas cosas y tal, que son aportes, digamos, muy grandes a la humanidad y tal. Esto lo puede explicar uno como. Uno, por ejemplo, en la calle podría ver una persona que ponga en riesgo su vida por un pedazo de comida y uno no lo entienda porque uno esté por aquí, ¿cierto? Pero pues obviamente si yo no tengo solucionado el tema del alimento, pues lo tengo que hacer, ¿cierto? Es lo primero. Digamos, es el miedo. A mí en este momento, digamos, más que el miedo a un contagio, digamos, del COVID y tal, a mí lo que realmente me genera susto o me da temor es a la revuelta social, ¿sí? A que las personas, digamos, a las grandes franjas, digamos, abandonadas o que están en vulnerabilidad en las ciudades, pues no aguanten más, ¿cierto? Y un día se vengan, obviamente, y se tomen la ciudad a la fuerza. Eso ha pasado en muchas partes. A eso le tengo yo miedo. Cuando estén insatisfechas estas necesidades de alimento, bebida, de refugio, bueno, de seguridad y tal, pues ellos pueden reaccionar de alguna manera. No sé qué piensen ustedes. Yo a eso le tengo respeto. Sí,
¿Se le fue el audio o...? Ah, sí, pero claramente ese no es el caso de nosotros. Sí, claro, sí, claro, obviamente, hay un gobierno que prioriza unas cosas del capitalismo como tal, pero que se les ha olvidado. O sea, nosotros solo perseguimos, ¿cuál es el error de nosotros? Pues uno de los básicos que cometemos es que perseguimos el crecimiento económico, ¿sí? Que el PIB sea del 5%. Ah, que esa vaina se genere en empleo y en bienestar para la gente. Ah, eso no nos importa, ¿sí? Pero crecer, nos importa la cifra. O sea, nosotros somos pegados de la cifra. No, eso no es importante. Lo importante es que la gente tenga, es que la sociedad se desarrolle, ¿cierto? Que la gente pueda estudiar. Es que, mire, el bienestar, claro, es que lo único que un día nosotros podamos tener, por lo que podríamos tener la esperanza de salir de este lío en el que estamos metidos es la educación. Es lo único que nos va a sacar de eso, ¿sí? De resto no. O sea, la ignorancia de la gente, sí, claro, obviamente hay un... Sí, claro. Sí, 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 eso es cierto. Sí, claro, es el más importante. Sí, nosotros deberíamos ser una potencia mundial en eso, pero bueno, eso ya, eso como decía Petete, usted no lo conocieron, eso formará parte de otra historia. De pronto, un domingo que tengamos harto tiempo. Muchas gracias. Bueno, básicamente sobre las necesidades de Maslow lo traemos a colación, pues porque el marketing apela a eso, al tema de las necesidades como tal. Y entonces, depende de dónde esté la necesidad, pues será la estrategia de marketing como tal. No es lo mismo venderle un producto a una persona que está en este nivel, donde ya busca la estima, una reputación, tiene un prestigio, tiene un estatus y tal, que venderle a esta persona que está aquí y que tiene unas necesidades básicas que son muy fáciles digamos, de convencer, digámoslo así. Es más fácil de llegar en el tema de comunicación o de publicidad. Los deseos son las formas que adoptan las distintas necesidades humanas. Por ejemplo, si una persona tiene sed, pues puede tomar jugo, otro puede tomar agua, el otro puede tomar agua con gas, otro puede tomar una gaseosa. Depende, ¿cierto? O sea, cada uno tendrá la elección, también lo tiene que mirar uno dentro del mercadeo. La demanda como tal. Esta es la parte, digamos, más difícil de todo estudio de mercado, ya les había comentado ahorita. Es tratar de establecer con algún nivel de certeza qué nivel de demanda, perdón la redundancia, qué nivel de demanda va a tener mi producto. Dice, los individuos tienen deseos por esta teoría, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de economía, cuando hablamos de finanzas y todo eso, hablamos de administrar recursos que son escasos, ¿cierto? Si el dinero no fuera escaso, habría que manejarlo. No, no habría necesidad. O sea, si los recursos no fueran escasos, no habría necesidad de generar tanta estrategia para manejarlos. Entonces, los individuos tienen deseos casi ilimitados, si uno quiere de todo, ¿cierto? Pero tienen recursos limitados. Entonces, eligen productos que, valga la redundancia, producen mayor satisfacción en dependencia de los ingresos que tienen. Se llama la priorización. Cuando los deseos se convierten en poder adquisitivo, lo que les comentaba ahorita, se convierten en demanda. Es decir, yo deseo comprarme ese celular y además tengo la plata. Ahí hay una demanda, ahí hay un mercado, hay un negocio. Pero yo tengo deseos generalmente ilimitados. Por lo general nosotros queremos de todo y generalmente queremos más, ¿cierto? De lo que tenemos. Yo tengo algo y quiero algo mejor y quiero más. Entonces, digamos que aquí tiene que trabajar el marketing en el tema de la priorización. Es decir,
es dirigir esas actividades hacia ciertos grupos que tengan, así tengan los deseos ilimitados, que los tenemos todos generalmente, pues puedan elegir aquel que pueda brindar una mayor satisfacción. Es decir, con el que yo pueda abarcar una mayor gratificación, digamos, una mayor gratificación para mí. Y se trata entonces de eso. Aquel que tenga el dinero para comprar de sobra, pues no necesitará hacer eso, ¿cierto? Tendrá la posibilidad de comprar, pero la mayoría de las personas estamos entre deseos ilimitados y recursos limitados. Los productos, entonces, las personas satisfacen sus necesidades y deseos con productos cuyo concepto es amplio. ¿Por qué se pueden dar? Por experiencias, por información, por lo que nosotros llamamos el ADN mental, por el servicio, por muchas cosas se pueden generar ese tipo de productos como tal. Los conceptos de marketing, todo es de Philip Kotler. Dice, el intercambio es ofrecer algo de valor a otra persona u organización que tenga un producto y que lo cambiará por el producto que tiene, ¿cierto? La transacción es la materialización del intercambio, o sea, es la realización del negocio como tal, y el mercado son los clientes actuales y potenciales que comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga sus necesidades o deseos. Eso es lo que nosotros tenemos que establecer, el mercado. ¿Cuál es el mercado del producto mío, del producto que yo estoy ofreciendo, de tal manera que ese mercado esté dispuesto a participar en un intercambio? En ese intercambio, generalmente se va a producir una curva de oferta y una curva de demanda, en donde cuando ellas dos se cruzan, pues se va a producir el precio exacto al que ese mercado está dispuesto a comprar mi producto. Y yo deberé ajustar mi estructura de costos a ese precio. Ya lo vamos a ver en el tema de precios. Muchachos, preguntas hasta ahí. Bueno, sobre la evolución del marketing, este concepto ha sido, digamos, cambiado muchas veces o ha venido en evolución, porque digamos que inicialmente el marketing se orientó hacia el producto, digamos que en 1950 o a principios del siglo pasado, pues el marketing solo se orientaba hacia el producto como tal, no se pensaba en el mercado. ¿Por qué? Porque la demanda era muy grande. Cuando vinimos después de la revolución industrial, que se generó todo el tema fabril, la producción en serie, pues obviamente la demanda de productos era demasiado grande, entonces nadie pensaba en el cliente, en la satisfacción del cliente, en que no, se producía en serie y el ser humano era como un apéndice de la máquina y simplemente producía y producía y producía. Luego una orientación hacia las ventas y hoy en día hay una orientación marcada hacia el marketing, es decir, ese marketing como tal obedece a una condición de mercado específica y tiene que obedecer a una alineación con la estrategia directa de la empresa. El marketing tiene que estar orientado de tal manera que me ayude a conseguir los objetivos, lógico, de la empresa como tal, del proyecto como tal. Los pilares del marketing son entonces, lo primero, la orientación al cliente, el marketing coordinado y el logro de los objetivos de la organización, o lo que les acabo de comentar, la alineación entre lo que yo hago, las actividades de marketing y los logros de la organización a nivel macro. Sobre la orientación al cliente, entonces, satisfacción de necesidades y establecer relaciones de confianza y compromiso mutuo. Esto, a pesar de que es tan sencillo como de satisfacer necesidades y establecer relaciones, eso no es tan fácil, eso es toda una filosofía dentro de una empresa, dentro de un negocio, y lo tenemos que tener en cuenta, por pequeño que sea el negocio, muchachos, por básico que sea su negocio, su proyecto, el que mañana ustedes emprendan, el que sea su proyecto de vida como tal. La orientación al cliente es satisfacción de necesidades, es decir, cuando yo vendo cosas, yo vendo un celular, pero yo no estoy vendiendo un celular. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy satisfaciendo una necesidad, estoy solucionando un problema. ¿De qué? Pues de comunicación. Y si es un celular muy elaborado y tal, y vale 3 millones y tiene, bueno, no sé, pues también está ayudando un poquito con la imagen, ¿cierto? Porque además de solucionar un problema de comunicación, pues a la persona también le está solucionando un poquito el tema de la imagen como tal, porque eso lo va a hacer ver muy importante. Ustedes saben que vivimos en una sociedad en donde lo que buscamos es ser muy importantes. La mayoría de los seres humanos buscamos ser muy importantes, aunque no seamos útiles, pero sí necesitamos ser muy importantes, muy reconocidos. Y el marketing entiende eso.
Establecer relaciones de confianza y compromiso mutuo. La venta y el marketing como tal es un tema de servicio. Cuando yo entienda como productor, como generador de un proyecto, de un producto como tal, que lo mío es un servicio, es decir, que yo estoy satisfaciendo una necesidad, estoy supliendo y que estoy siendo claro con mi cliente, o sea, que puede confiar en mí, ese día yo puedo establecer relaciones de largo plazo, digamos, o relaciones de fidelización o estrategias de fidelización como tal. El marketing coordinado son todas las actividades deben idearse y combinarse de manera coherente, involucrando a todas las áreas de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Miren, muchachos, cuando hay organizaciones grandes, por lo general hay un área de mercadeo, ¿cierto? Hablemos de una multinacional, por ejemplo. Tiene un área de producción, a lo mejor tiene un gerente de producción, tiene un gerente de mercadeo, tiene un gerente de comunicaciones, tiene otro, bueno, tiene una cantidad de áreas grandísimas y hay una que es de marketing, ¿cierto? Y esa que está orientada hacia el mercado como tal. Resulta que muchas veces resulta esa área de marketing trabajando solita. Solamente ella trabaja en pos de conseguir la satisfacción de necesidades de los clientes y resulta que los otros no, las otras áreas no. Y ahí viene un choque grande. Por ejemplo, en las financieras, yo trabajé mucho en el sector financiero y se veía un choque siempre entre el área comercial y el área de riesgo. Es decir, yo trabajé en el área comercial, entonces yo consigo un cliente muy bueno, una empresa, y yo quiero que me le aprueben un crédito de 500 millones porque es un cliente muy bueno, pero resulta que el área de riesgo dice no, es muy arriesgado, tiene un endeudamiento muy alto, no tiene buena rotación, la utilidad operativa no es suficiente y tal, y entonces se daña el negocio. No sé si eso sea como le sirva como ejemplo. Es decir, hay un área que trata de satisfacer al cliente como tal y de conseguir agrandar esa torta del mercado y hay otra que no, que piensa en otras cosas. ¿Por qué? Pues porque obviamente sus prioridades son otras. No sé si eso sea claro, muchachos. Ah, sí, digamos que cuando se habla del el Big Data o digamos las grandes bases de datos que manejan estas entidades, sí, les va dando información histórica, les va enseñando, ¿sí? Entonces les va diciendo que este tipo de cliente con estas características X, Y o Z se comporta de esta manera, ¿sí? Y entonces de acuerdo a eso va modificando eh, como va modificando el resultado de la operación. Eso sí, es válido también. Muchas se basan simplemente en eso y no tienen en cuenta la personalización. Hoy en día ustedes saben que hablamos mucho de centralización, del outsourcing y de muchas estrategias que tienden a hacer que las empresas se dediquen solo a lo central, ¿sí? A lo que es el centro del negocio y tercerizan otras actividades como tal y obviamente eso va despersonalizando un poquito la relación con los clientes, pero bueno, digamos que es una tendencia general como del desarrollo empresarial que funciona por tema de costos, por tema de eficiencias administrativas y cosas así. Y lo tercero es el... Sí, dígame. Sí. Sí, sino que de todas maneras, digamos lo que pretendería uno, digamos, es que esa inteligencia artificial, obviamente como es totalmente impersonal, pues precisamente limita eso. Y resulta que el contacto es importante. Yo sé que no tiene nada que ver, pero yo sé, a ustedes les ha tocado llamar a una empresa grande, ¿sí? Llamar a hacer una consulta a una empresa. Entonces a usted le contesta una máquina y en una máquina usted puede estar media hora, una hora y tal. Y esa máquina, hay una niña que le está respondiendo a una grabación que le insiste cada 5 minutos en que su llamada es muy importante para ellos, ¿sí? Es muy importante. Sin embargo, no se la contestan nunca. Entonces, digamos que todos esos temas tecnológicos y tal, esas centralizaciones, esas dependencias, digamos, de grandes bases de datos y de grandes aplicaciones como tal, pues obviamente lo que buscan es deshacerse del contacto con el cliente, del contacto directo y manejar obviamente un tema pues mucho más eficiente, lógico, que es una máquina, pero pues que de todas maneras deteriora en algo que uno se tiene que acostumbrar a eso, ¿cierto? Es como llamar a Claro, como llamar a Movistar o llamar a Tigo, no sé si a ustedes les ha tocado, eso es una labor titánica, entonces es como,
Sí, sí, claro. Sí, 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 claro. Sí, eso tiende a terminarse. Sí, porque en algún momento eso no se va a requerir. O sea, va a haber un desarrollo tecnológico que sea capaz, digamos, después de almacenar una gran base de datos de todas las preguntas y de todas las situaciones que se presentan en un call center, pues que eso lo puedan hacer automáticamente. Sí, eso es posible. Yo lo veo perfectamente posible desde la parte tecnológica. Sí, es que hay cosas que uno los ve desde la parte tecnológica, aún sin conocer uno el tema tecnológico, ¿cierto? Pero pues ahí uno sabe que eso se puede hacer, ¿cierto? Con un esfuerzo, digamos, con una investigación y tal. Entonces sí, eso sí lo pueden, yo pienso que eso tiende en un futuro a desaparecer. Eso va a ser todo eh, sistematizado, digámoslo así. Bueno, sobre la planeación estratégica de marketing hablamos de posicionamiento como el atributo o atributos al que el cliente le da más valor. ¿Qué es el posicionamiento? El posicionamiento es valga la redundancia, la posición que tiene mi producto en la mente del consumidor. Se llama, en marketing lo llaman el branding. Y es como, y se mide pues de muchas maneras, pero la más conocida es el top of mind. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, el top of mind, cuando cogen un grupo y le preguntan a quemarropa, le hacen preguntas a quemarropa, cuál es su marca de gaseosa preferida, cuál es su marca de crema dental, bueno, tal. Entonces, de las respuestas que dan esas personas, elaboran una tabla que es el top of mind, es decir, es el posicionamiento de la marca. Yo tengo que posicionar mi producto allá en la mente del cliente, en ninguna otra parte. Se tiene que ser allá. Que utilizo vallas, utilizo publicidad radial, utilizo publicidad en televisión y tal, pero todo eso son herramientas para qué? Para posicionar mi producto en la mente del cliente, para que me recuerde, para cuando vaya por la calle y vea mi aviso, se acuerde inmediatamente, sí, sepa de qué se trata, cuáles son los atributos y tal. Sobre la ventaja competitiva, es aquello que la empresa hace mejor que los competidores, son los desarrollos de los que hablaba un señor que se llamaba Adam Smith por allá en 1780 sobre las ventajas competitivas de las empresas o de las naciones como tal. Todavía esa teoría es válida y es hacer aquello en lo que somos buenos. Nosotros, por ejemplo, si yo fuera, si nosotros fuéramos lógicos en este país, ¿cuál sería la ventaja competitiva de nosotros? Claro, deberíamos ser la despensa, una de las despensas del mundo en el tema alimentario. Pero como nunca nos hemos puesto de acuerdo en una reforma agraria, ustedes ven que cada 4 años, cuando un señor se presenta para la presidencia, un candidato, habla de reforma agraria. Yo tengo algunos años y desde que yo me conozco estoy escuchando hablar de una reforma agraria y nunca la han hecho. O sea, nunca sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Eso es, sí, sí, claro, es que sí, digamos que hay una teoría que dice que esas inversiones, a veces esas ayudas que hacen los países, las naciones industrializadas, o sea, las potencias, en estos países como Colombia, por ejemplo, que tiene un recurso hídrico y tiene un recurso, digamos, de oxígeno tan grande, pues eso no son ayudas, sino inversiones, ¿cierto? Son inversiones que ellos van haciendo hacia futuro. Porque pues obviamente ustedes saben que hay naciones que ya están un poquito preocupadas por el tema del agua y cosas por el estilo
Y entonces vienen aquí. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la secta de los menonitas. Estos menonitas son unas sectas que están, hay unas, sí, claro, rechazan todo. Ellos viven de manera austera y de manera básica. Y hay un grupo muy grande que está establecido aquí en Colombia, cerca de Villavicencio. Ellos compraron muchas tierras. Son esos monos ojiazules que son del norte y tal. Y ellos pues tienen su religión aparte. Ellos no se mezclan con otras razas y ellos generan ahí su propio alimento. ¿Cierto? O sea, ellos no, mejor dicho, viven aparte. Aquí en Colombia, por ejemplo, para la tecnología, por ejemplo, han desarrollado en sus regiones, allá en el llano, han comprado mucha tierra, pues porque esta tierra es muy fértil, ¿cierto? A ellos les sirve eso, la diversidad de clima, bueno, y todo eso. Y también son, por ejemplo, grandes consumidores de semillas y tal. En estos días hablaba con un amigo que es representante de una empresa que se llama Corteva, que es una multinacional productora de semillas, y esos menonitas son grandes clientes de ellos, ¿sí? Porque están haciendo grandes plantaciones allí, porque pues digamos que ellos van creciendo, digamos su población también. Entonces es como eso. Pero volviendo al cuento, muchachos, claro, la ventaja competitiva de lo que estábamos hablando, la ventaja competitiva nuestra debería ser esa, ¿sí? Nosotros deberíamos en estos momentos tener tecnificado todo el tema agrario. Nosotros deberíamos ser grandes exportadores de aguacate, de papa, de bueno, todo lo que se da aquí. Pero bueno, bendito sea Dios. Es uno de los sectores más olvidados de Colombia. O sea, es el más, tal vez, ¿cierto? El más abandonado, digamos, en tema de bienestar, de educación, de salud, de todas esas cosas. A esa gente le toca realmente duro y hay una gran cadena que nunca se ha podido, digamos, eliminar, la cadena de intermediación, que son los que en últimas se ganan el dinero que de ese gran trabajo que hacen, lo que decía ahorita el compañero, que cuando una persona ve un pollo congelado en la nevera no se alcanza a imaginar todo lo que hay detrás de eso, ¿sí? Todo el trabajo que hay detrás, lo mismo, lo que hay detrás de unas papas o de unos plátanos o de una, bueno, no sé. Discúlpeme un segundito, dígame, bien, no, reuniones no están permitidas. No, ¿por qué? Porque eso es de ley, eso no es mío, eso es de la ley, ellos no pueden reunirse ahí muchas personas, no, no pueden hacer aglomeración, no pueden, mejor dicho, no pueden estar más de 10 personas juntas. Sí, sí, exacto. Sí, solamente 10 personas se pueden reunir. Ujú, listo, pues bueno, bueno. Qué pena, muchachos. Entonces hablamos de esa ventaja competitiva, ¿cierto? Luego, sobre la segmentación de mercados, que es agrupar a los consumidores por características comunes, lo que hace el mercadeo moderno. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí. Bueno, es que hoy en día lo que les comentaba ahorita, los mercados son cada vez más segmentados, los grupos los nichos de mercado son cada vez más pequeños, entonces por eso se elaboran productos cada vez más especializados para cierto tipo de cliente como tal. Entonces el yogur deslactosado y el que tiene esto, que tiene aquello, el yogur griego, todas esas cosas en el tema por ejemplo, de productos de aseo, entonces el champú con esto, con aquello, sin sal, que con algunas características particulares, pues eso obviamente responde a la alta segmentación que tienen los mercados hoy en día, que se tiene que tener en cuenta en el mercadeo. El mercado meta es el target o el mercado objetivo que yo les comentaba ahorita, que es elegir aquel segmento que sea más atractivo y lo suficientemente grande como para vender mi producto. Es establecer cuál es mi mercado objetivo como tal. Y la mezcla de marketing también es de Philip Kotler, es que dice definir el producto, el precio, la plaza y la promoción. El producto como tal, entonces, ¿qué es lo que vendo yo? ¿A cómo lo voy a vender? ¿En dónde lo voy a vender? ¿Y cómo lo voy a vender? Es decir, cómo lo voy a promocionar, cómo lo voy a publicitar. Esta sería la estrategia de comunicación como tal. Aquí, digamos que dentro de la plaza como tal, pues estaría el nicho de mercado como tal, es decir, o el target. Bueno, sobre esta planeación estratégica de la compañía, bueno, esto simplemente lo vamos a resumir en que dentro de la planeación estratégica de cualquier empresa, pues debe haber una parte orientada
al marketing, ¿sí? Es a definir igual, como tengo una misión, una visión, pues ¿qué debo hacer a partir de las actividades de marketing que me contribuyan a mí al logro de los objetivos de la empresa? Vuelvo y repito lo que decía ahorita, es importantísimo alinear las actividades del marketing con los objetivos de la empresa, tienen que estar completamente alineados. El marketing me tiene que ser de ayuda, tiene que ser el apoyo para poder posicionar mis productos, para vender más, para lograr mejores posiciones en el mercado y obviamente después pues, obtener unas mayores utilidades. Muchachos, hasta ahí hablamos sobre marketing como tal. ¿Preguntas, dudas, aportes? Bueno, entonces mire, vamos a mirar entonces ya esta parte es cómo ligamos ese marketing con el proyecto como tal, el estudio de mercado para un proyecto. Entonces, ¿qué es el estudio de mercado? Entonces es tratar de dar una idea de las variables y su grado de incertidumbre o riesgo del producto o servicio al ser puesto en el mercado. O sea, lo que estamos tratando de establecer con este estudio es precisamente eso, el grado de incertidumbre o riesgo que tendrá ese producto colocado en un mercado como tal. El objetivo del estudio de mercado entonces es, lo primero es detectar y medir la necesidad actual o futura de un bien o servicio. Para el proyecto como tal, ustedes saben que nosotros nos estamos imaginando el proyecto, ¿sí? Entonces vamos a imaginarnos que hay una necesidad puntual sobre los productos que nosotros estamos ofreciendo, estamos desarrollando. Obviamente en la vida real, mañana cuando vayan a hacerlo ustedes para su proyecto como tal, pues tendremos que hacerlo de una manera más profunda, mucho más profunda. Cuantificar el número de individuos, empresas u otras entidades económicas que dadas ciertas condiciones presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de producción. Ese es el cuy del asunto, determinar el tamaño de la demanda para mi producto. Ese sería, mejor dicho, la pregunta del millón. Si yo la respondo bien, si realmente sí me acerco, digamos, a ese número de clientes potenciales, pues obviamente mi proyecto va a ser muy exitoso. Si no, pues obviamente voy a tener algunos problemas para la comercialización y tal vez después tenga que invertir más en publicidad, tenga que reconvertir estrategias de comunicación para poder llegar a otro nicho de mercado o para penetrar el que haya definido. Estimar los precios o tarifas a los que serán vendidos o ofrecidos los bienes y servicios y que rendirá la rentabilidad adecuada, ya sea esta financiera o económica en general. Y por último, detectar los canales a través de los cuales se comercializará la producción del proyecto, así como las funciones a cumplir en el proceso de comercialización digamos, eso habla sobre la cadena de distribución como tal. ¿Cómo voy a distribuir mi producto? De manera directa, con un intermediario, con dos intermediarios, plataformas, redes sociales, bueno, todo lo que hoy en día se puede utilizar para la comercialización del producto. Entonces, este estudio de mercado como tal, entonces se requiere comprobar la existencia de una necesidad insatisfecha. ¿Qué cantidad de esa demanda insatisfecha es posible que el proyecto estaría dispuesto? Son como las preguntas, ¿cierto? Este estudio de mercado entonces lo vamos a abordar desde estos 5 puntos básicamente. Vamos a definir el producto como tal. Entonces vamos a hablar del producto. Mi producto es aquel sirve para esto, funciona de esta manera, soluciona tales necesidades como tal, o sea, parte de una necesidad como tal. Luego vamos a tratar de establecer la demanda como tal. Para la demanda, digamos, nosotros vamos a implementar una herramienta que es una encuesta, pero no la vamos a aplicar, simplemente la vamos a diseñar. Es una encuesta muy pequeña, puede ser una encuesta de hasta 10 preguntas y podemos definir el tamaño de la muestra por medio de una formulita que ahorita les voy a mostrar, que se utiliza para determinar el número de aplicaciones que yo tengo que hacer para lograr algún nivel de confiabilidad en la muestra como tal. Ahorita lo vemos en la demanda. La oferta, digamos, es un análisis que vamos a hacer o una investigación que vamos a hacer a nivel muy global. Si determinar la oferta es difícil, si determinar la demanda es difícil, determinar la oferta también es difícil, pues porque la oferta habla de los competidores, es decir, el análisis de la oferta habla de ¿quiénes están haciendo lo mismo que yo? Es decir, si yo estoy en el negocio de los lácteos, por ejemplo, pues más o menos cuánto vale ese negocio de lácteos en Pereira o en el país, en el sitio donde yo habrá que ir a Cámara de Comercio o a algunas páginas a buscar información como para darnos una idea del tamaño del negocio como tal.
o del tamaño, sí, de los competidores, de los otros que están haciendo lo mismo. En la definición de precios o tarifas, pues hay unas fórmulas especiales, ¿cierto?, que se utilizan financieramente para determinar precios, pero hay una que es muy importante. Cómo se fijan los precios hoy en día en el mercado, muchachos? ¿Qué fija el precio? ¿Qué creen ustedes? La demanda como tal. ¿Cómo? Sí, se pueden tener en cuenta muchas variables económicas, ¿cierto? Sin embargo, hay una que es básica, ¿sí me entiendes? Y es tan sencillo como esto, el mercado, ¿cierto? ¿A cómo se venden las empanadas generalmente, las de barrio? Supongo que a 1.000 pesos, ¿cierto? Eso depende de la cantidad, depende de la cantidad de carne que lleven. Bueno, listo. Resulta que si yo salgo, esas más baratas, si yo salgo a vender unas empanadas a 2.000 en un barrio normal, ¿será fácil comercializarlas? Típicas las vende a 2.800, por ejemplo, o a 3.000, y las vende, ¿cierto? Sí conocen las típicas, sí. ¿Cómo? Ah, sí, por eso. Entonces, digamos que ustedes conocen las típicas. Eso, las típicas, ya, ¿qué tiene la típica? Pues tiene un posicionamiento de marca impresionante. Es una franquicia y tal que está posicionada con unas fórmulas especiales y tal. Pero para venderla en la calle, es decir, lo que les quiero decir es que lo que marca el precio del producto es la calle como tal, no mi estructura de costos. Yo podría decir, no, las voy a vender aquí en el barrio, pero las voy a vender a 2.000 porque es que mira que es que mi arrendamiento es más caro, yo tengo una señora que me cobra más plata, ¿sí me entiende? O sea, el mercado no obedece a ese tipo de condiciones, el mercado obedece a qué? Al mercado como tal, a la disposición que tenga el cliente para comprar. Entonces, exacto, sí, exacto, sí. O sea, tendría que vender más, exacto, mucho más altos. Exacto. Tendría que subir el precio para qué? Pues para poder ajustar la estructura de costos. Y resulta que eso no ocurre porque el mercado no lo permite. El mercado es independiente. O sea, el mercado no obedece a esas cosas. Entonces, eso es lo que les quiero simplemente dar a entender, que ese precio como tal lo fija el mercado. ¿Y yo qué tengo que hacer dentro de mi proyecto? Ajustarme a esas condiciones de mercado para ser competitivo. Ah, bueno, yo no sé, tendré que conseguir mm, mano de obra más barata, tendré que ser mucho más eficiente, como hablábamos desde el principio, el tema de eficiencia en el manejo de los recursos, pues obviamente para lograr una utilidad más alta. Tengo que ser muy eficiente en eso. La comercialización, por último, entonces nos habla de la cadena, es decir, de la manera como voy a llevar mi producto como tal a ese cliente que va a aceptar mi producto como tal. Entonces, los componentes de ese estudio son entonces el precio, la oferta, la demanda, segmento, la calidad de precio, la calidad y el precio. Podría ser mirado desde ese punto de vista, pero lo vamos a abordar como ya lo expresamos. Lo primero es definir el producto como tal. Entonces es necesario definir con la mayor precisión la naturaleza y características de los bienes y servicios que se desea producir. Tiene que hacerse aproximaciones sucesivas. Es decir, lo primero que vamos a hacer, el primer punto que va a llevar ese estudio de mercado es la definición del producto como tal. Definición básica, es decir, es un producto que es esto y esto y esto, funciona para esto y esto y esto, atiende unas necesidades puntuales, ¿sí? O sea, definir qué es el producto como tal. Lo segundo que vamos a mirar, aquí hay unos ejemplos que se podrían tener en cuenta para la definición del producto, como las características físicas, como el color, como el empaque, la marca, la garantía, el diseño, como todas esas cosas, yo podría incluirlas dentro de la definición del producto que yo voy a ofrecer como tal. El ciclo de vida de los productos. Esto también es de la filosofía de Philip Kotler. Normalmente los productos se comportan de esta manera, ¿sí? Un producto entra por aquí en etapa de desarrollo, tiene muchas inversiones,
no digamos pérdidas, sino inversiones. Se supone que yo aquí no estoy perdiendo, sino que estoy invirtiendo en el desarrollo de un producto. Aquí en la introducción el producto cae, luego tiene una fase de crecimiento si se comporta de la manera normal como cualquier producto, luego tiene una fase de madurez en donde genera utilidades y por último tiene una fase de declinación. Este ciclo de producto, lo que les comentaba ahorita, en los nichos de mercado cada vez es más corto y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Los productos dejan de venderse hoy en día en un tiempo más corto. ¿Por qué? Porque la percepción del cliente actual es mucho más corta también, ¿sí? Este millennial como tal, él no se casa con ninguna cosa, sino que él quiere mirar opciones que encuentra en el mercado y cada vez encuentra más opciones. Entonces la idea es estarnos moviendo. Sin embargo, hay algunos productos que se quedan aquí en utilidades, ¿cierto? Ustedes los conocen. Digamos que en el ciclo de vida del producto yo por aquí tengo una incógnita. ¿Por qué? Pues porque yo no sé si esto va a funcionar o no. Por aquí tengo una estrella cuando comienza a crecer, porque comienza a brillar, se llaman productos estrella. Por aquí tengo, cuando llega a su máximo de producción, lo llamamos, lo podríamos llamar el culmen, digamos, o la parte más alta, digamos, de la curva. Pero si él continúa, bueno, y cuando declina acá lo llamamos un producto perro, ¿sí? Cuando ya está de salida. Pero si él se mantiene en esta línea, lo podríamos llamar, el mercadeo lo llama la vaca lechera. Hay muchas vacas lecheras, ¿cierto? ¿Qué vacas lecheras conocen ustedes? De esos que han llegado ahí y han seguido a través de los años sin declinar. Sí, siguen vigentes. O por ejemplo, marcas como Coca-Cola, por ejemplo, ¿sí? Que llevan muchos años y todavía son líderes en un mercado. Pero en general, el ciclo de los productos es este, así se comportan, y es corto. Y eso lo tenemos que tener en cuenta en el tema de mercadeo. Cada vez tenemos que estar generando innovaciones o generando nuevos productos porque los mercados se mueven muy, muy rápidamente hoy en día. Y recuerden entonces que la capacidad más grande que tenemos dentro de la empresa y a nivel personal es cuál, muchachos, que nunca les olvide. La capacidad de adaptación. Esto tiene que ver con la adaptación. Adaptarse a los cambios rápidos que presenta un mercado, muchachos. El análisis de la demanda. Entonces, este es el segundo punto que va a llevar ese estudio de mercado. Entonces dice, es indudable que el elemento más importante y más complejo de un análisis de mercado es determinar la demanda. Esta a su vez está integrada por las necesidades sentidas, el poder adquisitivo, las posibilidades de compra, el tiempo de consumo, las condiciones ambientales del consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas variables que influyen sobre la demanda de un producto como tal. En esto nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a identificar más o menos un nicho de mercado y si lo podemos colocar como una población finita, vamos a establecer una, como un instrumento, lo vamos a calcular con una fórmula y vamos a decir que vamos a aplicar X número de encuestas, digámoslo así. Y con base en eso, pues vamos a establecer más o menos cuál va a ser la demanda inicial. Solamente vamos a calcular la demanda inicial. Es decir, vamos a decir, mire, de esos 30.000 personas que hay en Pereira que pueden ser parte de mi mercado objetivo, vamos a aplicar 200 encuestas y tal, y vamos a determinar que la demanda inicial va a ser de tantas personas, ¿sí? Obviamente ustedes saben, todo eso nos lo estamos imaginando. Para partir de allí a generar la proyección de ventas como tal. Entonces, en el análisis de la demanda, establecemos más o menos cuál es el nicho de mercado que nosotros perseguimos. Si es muy general, pues no importa. O sea, si es para toda la población de Pereira, pues bueno, será difícil establecer una muestra porque daría una muestra muy grande. Pero pues en algunos sí es posible, por datos del DANE, conseguir, digamos, cuántos hombres en Pereira hay entre tal edad y tal edad. Bueno, no sé, cosas como por el estilo. Tendremos que ser muy imaginativos en eso. Caracterizar y cuantificar la población, estimar su evolución para los próximos años. Eso sería parte, digamos, de, una, de un estudio más profundo, de tener en cuenta, sí, cómo crece la población, más o menos en la ciudad, en la zona donde yo voy a impactar. Definir la calidad y cantidad de los bienes y servicios necesarios para atender la demanda insatisfecha. Entonces, básicamente, sí, sí.
Sí, digamos que usted en la Cámara de Comercio, ellos no lo ofrecen porque ellos no dan nada gratis, pero usted puede conseguir en la Cámara de Comercio las bases de datos. Ellos le venden las bases de datos de personas naturales con establecimiento de comercio, de empresas en Pereira, de empresas que se dedican a esto y a esto y a esto. Si usted, por ejemplo, va a fabricar, por ejemplo, el tema de las estivas, que seguramente van a buscar clientes que sean exportadores y que necesiten embalaje y todo eso, pueden comprar una base de datos en la Banco de la perdón, en la Cámara de Comercio y tal, pero como que ellos lo tengan así como al aire, no. Los datos, digamos, de distribuciones etarias y de grupos se consiguen más fácil en la página del DANE. Ahí hay mucha información sobre eso. Sí, sobre todo con el último resultado del censo, uy, eso fue tenaz, o sea, yo no me explico de dónde sacaron esa cifra, pues yo me la sacaron del sombrero del director del DANE, porque yo no les creo ni cinco. Sí, no tenemos que sí, lo primero, sí, claro, es que partiendo porque, o sea, uno lo podría decir de manera, digamos, muy, pues sí, no sé, jocosamente, pues si ni siquiera sabemos cuántos somos. ¿Sí me entiende? Es difícil, porque por ejemplo, esas estimaciones, yo no sé cómo hicieron eso. Aquí, por ejemplo, a este apartamento nunca vinieron. ¿Sí me entiende? O sea, yo no sé, ellos sí, de dónde sacaron la cifra mía, dónde me metieron, ¿sí me entiende? No, yo no tengo ni idea. Y la, sí, 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 eso no. Sí, pero tiene razón, pero bueno, pues es lo que hay en el momento, digamos, como información y tenaz eso, pero bueno, también, entonces básicamente en el análisis de la demanda vamos a hacer eso, ¿sí? Como establecer mm, como ese número. También es necesario identificar otras características tales como localización de la demanda y preferencia de los consumidores. Pues eso, digamos, nosotros lo vamos a orientar, es decir, vamos a tener como un mercado meta que nos vamos a imaginar con el producto. Es decir, el que, digamos, está sobre el proyecto de productos de aseo, alguien lo tiene, ¿cierto? Eso, entonces nos vamos a imaginar dónde está localizada esa demanda que vamos a trabajar y qué prefieren, digamos, esos usuarios o esos consumidores finales hoy en día. ¿Para qué? Pues para generar los productos que tengan mayor aceptación. Básicamente eso es lo que vamos a hacer en el tema de la demanda. En el tema de la oferta, como les comentaba ahorita, es un tema más gaseoso todavía. Entonces es investigar como la cantidad de bienes y servicios que se está dispuesto a poner en el mercado a un precio determinado. Es necesario cuantificar la oferta actual y futura. O sea, es analizar la competencia en el mercado. Yo podría entrar y buscar cifras de cuánto vale el negocio o cuánto mueve, digamos, el negocio de los lácteos en Pereira, ¿sí? Eh, algunos estudios, no sé, Desarrollo, algunas entidades, cuando uno busca por ahí, por esas herramientas, pues obtiene información sobre eso. Es tratar como de establecer qué tan grande es la competencia en el sitio donde yo voy a trabajar. El análisis de la oferta, digamos, establecerlo puntualmente, es difícil. Yo voy a confiar en que en la encuesta o en la herramienta que yo utilice para definir la demanda y en el tamaño del mercado como tal, ¿cierto? Pues muchas veces ve que, digamos que hay negocios que se van dañando. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que hace algunos años, cuando se comenzó a ver ese arroz, el wok, pues digamos, el arroz paisa, perdón, eran muy poquitos negocios, ¿cierto? Y fueron muy exitosos. Hoy en día no deben ser tanto, ¿por qué? Porque la competencia es mucha. Yo veo que en cada esquina pusieron un negocio de esos porque el mercado en eso no es sabio, ¿cierto? El mercado no se autorregula, el mercado simplemente ve un producto que se está vendiendo y pues todo el mundo hace lo mismo. Eso pasó hace muchos años también con el tema yo conocí una persona que tenía un negocio hace mucho tiempo de alquiler de... Sí. Ah, es que no hay. Sí, no hay. Sí. Claro, porque mire que de esa manera se podrían controlar, de esa manera se podría defender un negocio, se podrían hacer alianzas, se podría conocer, se podría estudiar más técnicamente. Es que miren, dicen que uno, eso se llama, eso forma parte, eso es agremiación y tal, forma parte del sector solidario. Alguien dice que la forma de salir un poquito del problema que nosotros tenemos es la tercera vía y la tercera vía es la solidaridad.
las agremiaciones. Si nosotros, por ejemplo, hoy en día pudiéramos hacer, tanto que hemos hablado de eso, ¿cierto? De ayudarle a esos pequeños productores agrícolas, de lo que estábamos hablando ahorita. El que tiene posibilidad muy pequeña, de una producción muy pequeña, pues obviamente él no puede manejar el mercado, él lo manejan, ¿sí? Él llega y le dan cualquier cosa por un bulto de yuca que tiene un trabajo el tremendo para poderlo producir, ¿sí? Pero si hubiera unos clústeres, si hubiera unas organizaciones que los agremiaran a ellos, que les dieran un precio justo, que les dieran la capacidad de digamos, de tener un poder de negociación un poquito más grande. Hace poquito veía yo, hace poquito no, hace un tiempo, en un pueblito que queda cerquita de acá que se llama Belalcázar. En Belalcázar hay muchos productores de plátano. Entonces, ahí hay una cooperativa que agremia todo, a muchos de ellos, consiguen, digamos, unas producciones grandes y hacen negociaciones con Frito-Lay a nivel ya más macro, ¿sí me entiende? Entonces es algo más tecnificado, es algo más... Pero nosotros no entendemos eso y no lo podemos... Y encima de que es un factor cultural también, nosotros no tenemos la, digamos, como la voluntad de o la capacidad de lo que se llama la cohesión, cohesionarnos nosotros, unirnos. Nosotros somos individualistas totalmente y eso nos tiene muertos en todo, en la política, en la economía, en todo. ¿Qué me iba a decir? Claro, sí, 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 claro, porque sí, claro, es un reflejo, claro, de cómo se deja solo, digamos, una industria y no se tiene, digamos, lo que pasa es que el tema de nosotros es un tema de planeación, nosotros no tenemos visión de futuro, nosotros tenemos visión muy corta. Entonces, no, nosotros tratamos de solucionar los problemas de ahorita, ¿sí me entienden? Pero pues es que los problemas, las soluciones de hoy son los problemas dentro de 15 días, porque si no se erradican las causas de los problemas, pues ellos seguirán allí. Nosotros jamás fuimos capaces de darle, nosotros no hemos pasado nunca de ser comoditeros, nosotros somos comoditeros. Y los commodities son aquellos bienes que se venden por volumen. El café es un commodity. O sea, nosotros jamás pudimos darle valor a eso. Es que imagine que en Nueva York se puede vender una taza de café en $5. Imagínese, si usted lograra algo y de eso la plusvalía es impresionante. ¿Sabe cuánto le toca de esa, en un estudio que hicieron hace poco, a un productor colombiano le tocan cerca de 2 centavos de dólar, ¿sí? Sobre esa tasa. Entonces, ahí está la diferencia. Alguien lo vende en $5 y al que se tiene que fregar, digámoslo así, aquí, produciéndolo y tal, le tocan 2 centavos. O sea, pero eso tiene que partir, eso no lo puede hacer ese productor. Eso tiene que ser una política de Estado, una política grande, de largo plazo, una política macroeconómica. Sí, están produciendo, sí, 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 claro. Sí, lo están haciendo. Inclusive que lo hacen a nivel muy artesanal, por ejemplo, es que se han dedicado, digamos, a hacerlo muy artesanalmente y tienen su negocio, tienen sus puntos de venta, también lo están haciendo, le están tratando de sacar un poquitico más a esos 2 centavos, ¿sí? Bueno, muchachos, el análisis de la oferta, entonces básicamente ese. Luego los precios y las tarifas. Entonces, el precio
del bien como tal o del producto, pues obviamente ya lo hablamos ahorita, lo entrega al mercado. Si yo tengo que salir a mirar a cómo se están vendiendo esos productos en el mercado. Si yo pretendo venderlo a un valor superior, perdón, a un precio superior, le tengo que generar un valor superior. Es decir, tengo que diferenciarlo. Ustedes saben que en el mercado se venden carros de 30 millones, pero también se venden carros de 500 millones, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Pues porque para los dos hay mercado, para los dos tipos de precio hay un mercado. Entonces es como establecer cuál es el precio del producto estándar, el que yo voy a sacar y tal, y manejar mi estructura de costos. Yo tengo que ajustarme. Una de las digamos, de los objetivos del estudio financiero en últimas es determinar eso. Si yo me puedo ajustar a esos precios. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, yo no puedo llegar aquí a decir, voy a fijar mi precio. Entonces, ¿cuánto vale mi arrendamiento? ¿Cuánto valen mis empleados? ¿Cuánto valen los servicios públicos? Listo. Entonces voy a producir 1000 unidades. Entonces divídala y métale una utilidad del 40% y salga a vender. No, el precio no se forma de esa manera. Así se formaba hace 50 años. Sí, se tomaban los costos y se sumaban y se decía, mire, como esto me cuesta producirlo 1000, entonces voy a salir a venderlo a 2000 y listo. ¿Por qué? Porque la demanda era muy grande y la oferta era pequeña. Hoy en día ya no. Hoy en día tenemos que salir a mirar a cómo se está comercializando y ajustar la estructura de costos. Es tan así. Si yo tengo 1000 unidades, estoy produciendo 1000 unidades, estoy comercializando 1000 unidades y resulta que estoy siendo costoso con ellas porque no soy capaz de asumir los costos fijos de manera eficiente, ¿qué tengo que hacer? Comercializar para vender 2000. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder difuminar esos costos fijos, porque los variables yo no los puedo eliminar, ¿cierto? El variable tiene que ver con el producto como tal, pero los costos fijos sí. Esos son los que yo puedo dividir entre un número mayor de unidades para poder ser más rentable. No sé si eso sea claro, muchachos. Entonces tendría que aumentar la producción, aumentar la comercialización para poder ser más eficiente y no pretender fijar el precio con base en mis costos. Bueno, y por último, el último punto que va a llevar ese estudio de mercado, la comercialización. Sería la determinación de cómo voy a vender el producto y cómo lo voy a entregar, cuál va a ser la cadena de distribución como tal. Dice, existe una variedad de canales de distribución. Su selección va a depender entonces, por ejemplo, del tipo de producto, de la ubicación del consumidor, de qué tan lejos esté, de la situación financiera de la empresa. Entonces es preciso además conocer el tipo y naturaleza del producto, distinguir los bienes de consumo final, intermedio y de capital, los que a su vez pueden dividirse en varios subgrupos dependiendo de la naturaleza del proyecto como tal. ¿Cómo lo voy a definir? Pues yo voy a necesitar detallistas, mayoristas, agentes, o voy a necesitar una cadena con agentes, mayoristas y detallistas, ¿cierto? Eso depende de qué. Yo tengo que establecer el tamaño o la distancia o la longitud de mi cadena de distribución porque obviamente eso va a tener que ver con servicio al cliente, va a tener que ver con costos indirectos porque son el tema de fletes y el tema de distribución física como tal, pues me va a afectar de alguna manera el precio, ¿cierto? Y eso me va a hacer un poco menos competitivo. Entonces, definir ese tamaño es importante. La intensidad de la distribución. Entonces, cuando es intensiva, que es distribución a través de todo punto de venta razonable de un mercado, es decir, que vende popular, entonces lo distribuyen en tiendas, en supermercados, en todas partes. Hay una distribución que es selectiva, que es la distribución a través de puntos de venta múltiples y razonables en un mercado, pero no en todos los que haya, ¿cierto? Entonces es especial en algunos puntos, almacenes de cadena, bueno. Y la exclusiva, que es distribución a través de un solo intermediario de mayoreo o detallista en un mercado, o cuando yo lo hago de manera directa, es decir, yo comercializo mi propio producto. Depende del tipo de producto, yo tengo que definir la estrategia de distribución como tal. Es decir, yo se lo voy a entregar a un intermediario, a una agencia comercial, a una casa comercial o a un agente, digamos, o lo voy a hacer directamente, o lo voy a hacer por internet, o lo voy a hacer con base en grandes superficies, por ejemplo, codificando grandes superficies para vender mi producto. Bueno, eso lo deberé entonces definir y eso forma parte, digamos, de la distribución como tal. A nivel general, las etapas del estudio de mercado, entonces son dos básicamente. Que es la recopilación del antecedente, que es la consecución, digamos, de la información como tal, y lo segundo es el análisis, la interpretación y la proyección de las funciones de mercado como tal. O sea, grosso modo, esas dos partes grandes lleva el estudio, recoger información y analizarla y proyectar. Muchachos, preguntas hasta aquí.
Sobre la metodología de la investigación, el objetivo del estudio del mercado en un proyecto consiste entonces en estimar la cantidad de los bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción. Básicamente nos está diciendo todo lo que, sobre todo lo que hemos hablado, que es definir eso básicamente. Plan de investigación como fuentes de datos, métodos de investigación, instrumentos, plan de muestreo, bueno, cualquiera que se pueda utilizar como tal. Y las fuentes de información primaria pueden ser observación, entrevista o encuesta. Y secundarias, pues hoy en día hay muchas formas de obtener información secundaria, redes sociales, bueno, hay muchos instrumentos, muchas herramientas, de eso pues ustedes conocerán más que yo, para obtener información. Las conclusiones entonces. El marketing es una filosofía empresarial orientada a generar ganancias, satisfaciendo las necesidades de los consumidores. A través del estudio de mercado de un proyecto se puede identificar la demanda real del producto, así como aspectos relacionados con producto, precio o tarifa, demanda, oferta y la comercialización. Básicamente de lo que hablamos. Producto, demanda, oferta, precio y comercialización, que es lo que vamos a incluir en el estudio. Por tanto, es importante realizar un estudio de mercado para identificar no solo los atributos valorados por el cliente o identificar el segmento al que se va a dirigir el proyecto, sino para determinar si la demanda existente justifica la implementación del mismo. Es decir, aquí también en el estudio de mercado posiblemente puede caer. ¿Por qué? Porque se llegue a la conclusión de que no existe, digamos, un espacio en el mercado para mi producto como tal al precio al que yo salgo a ofrecerlo. Entonces, podría ser eso. Muchachos, todo clarito hasta ahí entonces, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo y una fórmula que se utiliza para el cálculo de una muestra cuando la población es finita. Ahí sí la están viendo, sí. Bueno, entonces, es decir, ¿qué quiere decir finita? Pues que yo conozco el número, ¿cierto? Entonces, aquí nos ponen un ejemplo sobre una población de 15.000. Entonces, la formulita es esta y aquí están los componentes, donde el N es la población total, o sea, los 15.000. El Z es una probabilidad que está aquí en una tablita, depende del nivel de confiabilidad que yo necesite. Si quiero trabajar al 90, trabajo con un Z de 1.645, si quiero trabajar al 95, que es como está aquí la fórmula, al 1.96, si quiero trabajar al 97.5, el 2.24, y si quiero trabajar al 99% de confiabilidad, el coeficiente sería el 2.576, lo que haría mucho, mucho más grande la muestra, obviamente, ¿sí? Entre más elevado sea el coeficiente que yo persiga, pues obviamente la muestra va a ser mucho más grande. Entonces el Z aquí, que va al cuadrado, la proporción esperada, en este caso es el 5%, la diferencia y tal. El Q, que es la diferencia con la proporción, 1 menos 0.05, el 95%, y el D, que es la precisión en la investigación, que es el mismo 5%. Entonces, ¿yo qué hago con esta formulita? Yo simplemente tomo los datos que tengo y los reemplazo aquí. Para este caso puntual tengo 15.000, un Z de 1.96, una proporción del 0.05, o sea, confiabilidad del 95, y aquí reemplazo los datos en la parte de abajo y me da un número total de encuestas de 200. Es decir, si yo aplicara 200 encuestas dentro de estos 15.000, me daría un nivel de confiabilidad del 95. Eso dice la estadística, ¿cierto? Eso no lo estoy diciendo yo. Pero también esto se puede calcular en internet. Ustedes entran a Google y dan cálculo de la muestra para población finita y hay varias herramientas en donde se pueden calcular. Entonces, si el proyecto tiene un número finito, digamos, de mercado, si ustedes ya tienen definido que el mercado de ustedes es de 20.000, de 30.000, de 50.000 personas, con esta formulita pueden calcular el tamaño de la muestra, y lo otro que vamos a hacer con esto es diseñar una encuesta que va a ser muy pequeña, mínimo 5, máximo 10 preguntas, que me den a mí como la idea de la impresión que tiene mi entrevistado como tal o mi cliente. Preguntas como si está dispuesto a adquirir un producto en esas condiciones, si el precio, qué preferencias tiene sobre este o aquel producto, para, digamos, como tratar de establecer una herramienta para el análisis de la demanda, muchachos. ¿Cómo lo ven?
Listo, entonces, ya para terminar, mm, ustedes hicieron la lectura del módulo. ¿Y cómo les fue con eso? Realmente es muy cortica, muy básica, ¿cierto? Digamos que vamos a ver. ¿Cómo, cómo? Sí. Bueno, básicamente nos habla de análisis de sector económico, a qué sector pertenece, impacto macroeconómico que, digamos, en grandes estudios se tienen en cuenta como Producto Interno Bruto, tasas de empleabilidad, manejo monetario, tasa cambiaria, en el caso de que el producto nuestro esté destinado a la exportación, por ejemplo, o que para su proceso necesite importar bienes intermedios. Me estaría afectando como el manejo monetario y la tasa cambiaria. También se tendrá en cuenta el crecimiento del mercado, es decir, a qué tasa crece el mercado o qué participación tiene ese negocio en el que yo me voy a, al que yo voy a entrar, digamos, y los antecedentes de las proyecciones. Sobre el producto como tal, entonces, la caracterización, pues ya lo hablamos ahorita, parte de temas físicos, internos, técnicos, necesidades que satisface, lo que yo les comentaba y tal. Ahorita, digamos, dentro de los puntos, yo les cargo pues bien ahí lo mínimo que debe llevar el estudio como tal. Los usos del producto, para qué es que sirve la descripción. Eh, el listado de productos o servicios, saben que lo estamos haciendo básicamente con un solo producto dentro de la línea, digamos, para no extendernos mucho. Aquí hay un ejemplo de etiqueta, pues, o de características de producto de una mermelada de piña. Otros aspectos que se deben tener en cuenta para el producto, la marca, pues ya la tenemos, el empaque, también lo habíamos definido, la etiqueta y la calidad y la garantía. Bueno, dentro del análisis de la oferta y de los precios, perdón, de la demanda, de la oferta y de los precios. Entonces, ¿quiénes necesitan el producto? ¿Quiénes pueden comprar el producto o servicio? Eso es lo que vamos como a tratar de definir. ¿Qué modalidad de compra hacen? Eso es importante, saber si el consumidor compra ese producto por internet o si va al supermercado, si se lo pide a alguien o bueno, dónde lo compra, para qué lo utiliza, con qué frecuencia compra. Estas son ideas más o menos como para la encuesta como tal. ¿Qué preguntas podría llevar esa encuesta? Eh, También se tienen en cuenta las costumbres, la cultura, ustedes saben que todo esto hay que tenerlo en cuenta en el tema de mercadeo como tal, pues porque por la orientación del nicho de mercado, sexo, la edad, el nivel de ingresos, el estado civil, el nivel de escolaridad, la situación geográfica, la profesión, religión, si pudiera conocerse y si tuviera algo y si fuera un dato relevante, porque pues no es muy, preguntarle la religión a una persona no es un dato, digamos, muy fácil de obtener. El estrato socioeconómico, la ocupación, los pasatiempos, las preferencias de manejo de tiempo libre, los hábitos, bueno, todas esas cosas me podrían definir producto como tal. La delimitación del mercado, pues como en la área, pero eso en el área que vamos a afectar, pero eso ya lo habíamos visto desde un estudio anterior. Eh, Sobre la investigación, entonces, como los fuentes de información y los métodos para obtener. Entonces, en eso vamos a utilizar, vamos a calcular la muestra para las finitas, las que no sean finitas, pues no lo calculamos, pero sí diseñamos como la herramienta que vamos a utilizar para obtener la información primaria, que es una encuestica. Hoy en día hay muchas herramientas para mercadeo, los focus group, las redes sociales permiten, y hay plataformas, digamos, que utilizan las empresas también para determinar algunos hábitos de consumo de algunos clientes. Mm, del proceso de muestreo, entonces como determinar la población objetivo mediante la fórmula, si es necesario, escoger la muestra, seleccionar la muestra y toma de información, validar, tabular y presentar los resultados. Eso sería un estudio completo, ¿cierto? Para el de nosotros simplemente vamos a definir la muestra si es necesario y diseñar la encuesta. La metodología que se pueda utilizar. Dentro del análisis de la oferta, pues no vamos a hablar, no vamos a repetir lo mismo, simplemente es tratar de definir como el tamaño del negocio, es decir, qué tanto está invadido el negocio de mi producto como tal.
El análisis de precios, entonces podría ser, aquí decía, digamos que este es desde el punto de vista financiero básico, el precio de venta es, ¿sí? Ah, sí, la parte de la oferta es como conocer más o menos el tamaño del mercado en el que yo me estoy metiendo, ¿sí? Por decir algo. ¿Cuál es el producto suyo? La pulpa de fruta. Entonces, digamos, con base en algunos datos de algunas agremiaciones, bueno y tal, es como conocer más o menos cómo está ese negocio. Yo siempre he pensado, no sé, en medio de mi ignorancia en ese tema, seguramente usted por la investigación que ha hecho sabe más que yo de eso, que es un negocio que ha sido muy mal comercializado, porque yo pienso que la pulpa de fruta es un producto excelente. O sea, el poder comprar la fruta ya listica simplemente para cogerla y meterla a la licuadora, a mí me parece excelente, ¿cierto? Sin embargo, yo veo que no tiene, digamos, cuando yo voy al supermercado, no tiene un espacio muy grande, no tiene como un área de mercado muy grande. No sé usted qué piense. Sí. Ah, se llama, sí, digamos que eso atiende a digamos, como una tendencia general del mercado que hay que tener en cuenta, y es que las personas cada vez pretendemos tener mayor comodidad. O sea, uno pretende, nosotros somos, hay alguien que dice que es la cultura de la pereza, yo no diría eso, pero es la comodidad, porque ¿qué es lo que compro yo cuando yo compro la pulpa de la fruta? Pues yo quiero no tener que pelar, no tener que, simplemente tener que cortar y meter a la licuadora. Eso se llama comodidad. Y es digamos, es un atributo que hoy en día es muy importante en marketing, porque perseguimos mucho eso, la comodidad, o sea, lo que sea fácil de hacer. Eso es importante. Por eso a mí me parece que debería ser un producto mucho más comercializado, no sé. Pues tal vez esté equivocado en eso, pero creo que es un producto que debe tener, no sé, mucho. Sí, claro, uno no sabe qué agua están utilizando, sí. Mm. Sí, sí. Sí, porque el proyecto tiene una cosa tan impresionante que a veces ni siquiera ese usuario final conoce la necesidad puntual. O sea, realmente no sabe qué es lo que quiere. Entonces, mire, en el tema de la oferta es como eso, es ir a analizar o a investigar qué tan grande es ese negocio como tal. Y en los precios les comentaba ahorita. Entonces, sí, se nos quedó por ahí el micrófono abierto. Gracias. Que con antigüedad la fórmula para determinar el precio de venta era los costos totales más el margen de utilidad, ¿cierto que sí? Eso dividido en qué? Pues en el número de unidades, pero eso hoy en día no me sirve para generar el precio. Ya vuelvo y les repito, es el mercado el que me va a decir. La proyección de ventas la vamos a trabajar entonces con base en ese imaginario que vamos a tener y tal, y vamos a decir que nosotros vamos a tener unas ventas en el primer mes, bueno, aquí la proyección nosotros la vamos a hacer a 5 años, entonces aquí vamos a hablar de años, en el primer año tanto, en el segundo año tanto y tal, y van a ir creciendo, digamos, de acuerdo a estrategias publicitarias, a conocimiento del mercado y también al IPC, porque pues obviamente el producto
va aumentando su valor y pues eso aumenta la venta como tal. Entonces, así vamos a construir la proyección de ventas. El ejemplo, bueno, se los dejo ahí, ustedes seguramente ya lo miraron, es un ejemplo que pues de algo sirve para la construcción del proyecto. Entonces, no sé, muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Listo, perfecto. Sí, 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 claro. Bueno, muchachos, entonces, preguntas, dudas, reclamos, observaciones, quejas, peticiones. Bueno, guárdenme un segundito. Vamos a diligenciar esto aquí. Alejandro, ¿quién me está hablando? Sí, pero... Listo, perfecto. Roosevelt, Juan Manuel, Snyder, Davier, Vladimir, todos estamos, ¿cierto? En este momento somos 7 y no falta sino, no faltaría sino Alejandro entonces. Listo, muchachos. Entonces, si no es más, nos vemos entonces dentro de 8 días. Yo ahorita en la tarde o por máximo pues mañana cargo los puntos del estudio de mercado y me siento a revisar los puntos del estudio organizacional y legal, que era la tarea que teníamos para hoy, para hacerle las observaciones allí, ¿sí? Entonces nos vemos dentro de 8 días, muchachos, cuídense mucho, Dios los bendiga, ¿sí? Bueno, que estén muy bien. Bueno.